Vamos a dar por inaugurado este segundo ciclo año 2025 de seminarios internacionales, cuyo título general, Inteligencia Artificial entre la Filosofía y la Política. El título de la ponencia del día de hoy, El poder político militar en la actualidad, persuasivo o impositivo, en una perspectiva de un conflicto con armamentos e inteligencia artificial. Esta ponencia está a cargo del doctor en filosofía Frank Elvis Contreras Varela. Él es un miembro y es un integrante del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital desde sus orígenes y desde su creación. Para el directorio del instituto, colaboradores en el Perú y colaboradores en el extranjero, es un altísimo honor y es un privilegio contar con la participación del maestro. Tiene usted el uso de la palabra, doctor Frank Elvis Contreras Varela. Bueno, muy buenos días para algunos, tardes para otros, noche para otros. Muy buenos días, doctor Daniel. Este año 2025, el Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, estamos en el segundo ciclo de seminarios internacionales de inteligencia artificial entre la filosofía y la política. El tema de hoy es el poder político y militar en la actualidad, persuasivo o impositivo, en una perspectiva de conflicto con armamento e inteligencia artificial. Eh, Según la página concepto, para ya dar inicio a nuestro trabajo, podemos definir que el poder político es la capacidad de liderar, influir o dominar a otros dentro de una sociedad. Esto puede darse desde las instituciones del Estado, como es el caso de los gobernantes y funcionarios que tienen la capacidad de tomar decisiones y ejecutarlas, o desde otros espacios políticos que pueden o no estar representados en el Estado, en este caso como los mismos partidos políticos. El poder político puede basarse tanto en la pura imposición como en alguna forma de legitimidad. En este último caso, se le suele llamar también autoridad, según una propuesta formulada por el sociólogo Max Weber. Sin embargo, se suele reconocer que el poder político supone una capacidad de dominio de las voluntades ajenas que generalmente tiene tanto un componente de fuerza basado en la violencia o en su amenaza, como una dimensión de autoridad basada en la influencia y en la persuasión. De tal modo que con esto se puede obligar y convencer a alguien a actuar de un modo determinado o por los mismos medios impedirle que no lo haga. En las sociedades estatales contemporáneas, el poder político es un poder coercitivo, generalmente basado en lo que es la ley, en alguna forma de legitimidad social que se ejerce principalmente desde las instituciones del Estado. Puede ejercerse de acuerdo al ordenamiento jurídico consagrado en la Constitución, que regula el uso de la fuerza, o mediante mecanismos institucionales, lo que suele implicar el uso abusivo de la violencia, por ejemplo, para silenciar opositores políticos, práctica que suele restarle legitimidad al gobierno que lo detenta. Existen muchas formas de pensar el poder político. En términos generales, se pueden agrupar dos tendencias principales: la postura de pensadores clásicos como Thomas Hobbes y Karl Marx, que lo entienden como algo que se alcanza, se posee y se administra, es decir, como una herramienta disponible para la conducción de la sociedad. Y está la postura de autores como Alex de Tocqueville y Michel Foucault, que lo consideran
el efecto de un entramado de relaciones y por lo tanto como algo que fluye y se distribuye según el modo en el que actúan y se posicionan los actores sociales en una situación determinada. A partir de estas posturas se puede entender el poder político como la fuerza necesaria para imponer un patrón de conducta determinado a una sociedad y como una fuerza que suele ser detentada por un grupo específico que administra el Estado o tiene un rol protagónico en la vida política y colectiva. Por ejemplo, cuando un partido político obtiene la mayoría de votos en unas elecciones presidenciales o legislativas, su personal accede a ese poder político, ya sea como gobierno, poder ejecutivo, o como una parte del Parlamento, poder legislativo, desde donde se pueden tomar decisiones ejecutivas, conducir o participar en la agenda de discusiones del Parlamento o proponer y rechazar leyes. Las relaciones entre el poder político y la organización militar, según el ABC de España de la fecha 6 de enero del 2004, en uno de los exponentes claros de una democracia es la subordinación de la organización militar al poder civil. Esta fue una de las principales exigencias a los antiguos miembros del Pacto de Varsovia, deseosos de integrarse en ese tiempo a la OTAN, ya que constituía un buen parámetro para medir el grado de desarrollo democrático de un país, pero afectaba a las dos partes y no es una relación unidireccional. Y si una parte, la política, tiene las prerrogativas del poder con todos sus derechos, también tiene algunas obligaciones. El empleo de la fuerza militar tiene hoy una peculiaridad con respecto al pasado reciente, una mayor implicación política a todos los niveles de ejecución. Hay tantos factores presentes en las operaciones y tantas son sus consecuencias que el papel político ya no es lo que fue el poder de Churchill fijando objetivos y dejando que el general Montgomery dirigiera las operaciones militares. En otras palabras, uno decidía el qué y el otro decidía el cómo. La nueva doctrina operacional recuerda permanente cómo los objetivos militares deben estar siempre orientados a los fines políticos y la simple decisión y aplicación de las reglas de enfrentamiento, la famosa ROE, que en el ámbito militar, ROE en inglés del Rule of Engagement, determina las circunstancias en las que una fuerza armada puede hacer uso de sus capacidades ante un determinado escenario. Estas son aquellas órdenes de mando que determinan el cuándo, el dónde, contra quién y cómo se usa la fuerza, incluso la letal, o la aprobación de objetivos aéreos. Todo este tipo de decisiones tienen una profunda carga política. Y de estas relaciones, la más sensible probablemente son las que se originan entre las altas autoridades políticas del ministerio y la cúpula del mando militar. Y de su buen funcionamiento depende que la clase política tome las decisiones adecuadas basadas en un buen asesoramiento a sus mandos militares ante crisis en lugares próximos o alejados, cuando el cambio es una constante y permanente y el factor tiempo es fundamental para la toma de decisión. Bien, a la hora de analizar estas relaciones, mucho se ha hablado del modelo británico, ese del proceso continuo de integración entre los ejércitos y la dirección política, modelo a aplicar desde que se crearon los mandos unificados durante la Segunda Guerra Mundial. En él, la existencia del civil servant
o el funcionario público es la figura que da continuidad y permite una buena integración dentro del departamento, tanto del personal de alto nivel de uniforme como del que no, y da cierto respeto a la parte política, hacia las competencias de la parte militar. Y aunque la ocupación del poder político de competencias que claramente corresponden al nivel militar distorsiona la organización y supone una importante pérdida de capacidades, la organización militar es una herramienta disciplinada que pide poco a poco cambio, aunque no se debería confiar permanentemente en esa subordinación para tomar medidas sin tener en cuenta sus implicaciones, ya que a diferencia de la mayoría de los ministerios, el Ministerio de Defensa dirige una organización donde pesa mucho el factor humano, puesto que cuenta con un importante volumen de personal y merece la pena cuidar las relaciones con ese colectivo, relaciones que tienen algunas peculiaridades específicas, a veces difíciles de percibir. La institución militar, cuyo fin es proporcionar seguridad, tiene parámetros de difícil mediación para comprobar su nivel de calidad, pero se rige por pautas análogas a las de cualquier empresa u organización. Por lo tanto, es posible que aparentemente cumpla sus funciones, ya que los citados parámetros son difíciles de contrarrestar. Pero eso no basta con cubrir el expediente en el día a día. Lo importante realmente es lo que pueda hacer, es decir, preparar la organización para el cambio y para un futuro. Y eso exige conseguir de sus componentes un alto grado de preparación, motivación y participación. En la actualidad, en la era de la información, hay dos circunstancias que inciden a fondo en las modernas organizaciones: una mayor distribución del poder, de decisión en detrimento de las acusadas estructuras jerárquicas del pasado, y la constatación de que su principal riqueza radica en las capacidades intelectuales de sus miembros. Aplicando estos mismos criterios en la organización militar, esta capacidad de decisión más distribuida hay que considerarla no solo dentro de su propia estructura militar, sino a lo largo de todas las cadenas jerárquicas, es decir, que afecta también a las relaciones entre el poder político y la parte militar. Un camino a seguir eh, fue el tomado por Estados Unidos desde la conocida enmienda Woolward-Nichols, aprobada por el Congreso en febrero de 1986. Esta enmienda fue dar una respuesta a los graves errores operativos de incomunicación detectados en los primeros años de la década de los 80, la operación en Grenada, el fallido rescate de rehenes en Irán y el atentado en Beirut. Su objetivo, imponer una mentalidad mucho más conjunta. En este sentido, hay dos áreas particularmente sensibles: el área operativa y la de planeamiento de fuerza y distribución de recursos. En la primera, el límite de lo conjunto habría incluso que posibilitar que un objetivo localizado por medio de un ejército fuera batido por medio de un segundo en beneficio de un tercero. En el campo del planteamiento de fuerzas, este proceso además evitaría los problemas derivados del tratar individualmente con cada uno de los ejércitos. Este procedimiento, bastante cartesiano, de tratar las partes por separado, dificulta la visión sistemática de los problemas y la solución desde una perspectiva global, e impide con ello alcanzar una repartición de los recursos de manera más homogénea. Todavía algunos siguen siendo más iguales que otros. En el extremo opuesto estaría el riesgo de una excesiva centralización y un tratamiento uniforme de los ejércitos cuyas formas particulares de acción conviene respetar.
El patrón de descentralización de las relaciones cívico-militares ha creado a lo largo de la historia visiones de país diferentes entre los funcionarios de uniforme y los civiles. Aunque el ideal republicano de Thomas Jefferson en los Estados Unidos de América, que unió la educación militar con las necesidades de una sociedad democrática, distan de esta visión, han logrado mantener una misma visión desde la realidad e intereses de la nación. Aunque en la realidad para nadie es un secreto que el poder persuasivo e impositivo con el que se maneja el país norteamericano para lograr las metas o fines que permitan su supremacía o continuidad, valiéndose para ello de todas sus capacidades y la de sus ciudadanos de uniforme o no, con la coacción, la economía, las armas o la inteligencia artificial, tema que nos une, realmente para ello es importante destacar que en este punto, que aun cuando los intereses políticos superen los intereses militares o viceversa, en la mayor parte de las situaciones o conflictos, priva en ellos el interés común por el país. Y aunque en desacuerdo el poder político y el militar eh, posee una conciencia clara de su función y su deber para con el país muy por encima de su interés personal. Eh, por este comportamiento, no, este comportamiento realmente no es algo coincidente, está directamente relacionado a la forma en que fue concebido el estamento militar, en este caso norteamericano. Desde que fueron facultados por la corona británica, los colonos norteamericanos, se les permitió el uso y porte de armas. Incluso fue requerido por la ley y era de hecho una obligación. Esto con la finalidad de la defensa de su comunidad, situación que permanece hasta hoy en día y la cual impide que de darse una sublevación del poder militar sobre el poder político, el mismo encuentre frente a sí a un pueblo desarmado, el cual pueda ser secuestrado y tiranizado de manera más fácil por no contar con los medios necesarios para su defensa ante el componente del Estado que conserva el monopolio de las armas, el estamento militar. Situación que podemos ver en la solución constitucional aportada por los federalistas en 1787, en la cual, dividiendo la responsabilidad civil y el control sobre los militares, se permite el acceso de los mismos militares a niveles altos del gobierno, creando un modelo descentralizado y erosionando el poder de una única, centralizada y monopólica organización militar, asegurando con ello la supremacía civil y fomentando la coexistencia entre las organizaciones militares y estadales. Volviendo a Jefferson y su política militar, en la cual se caracteriza la noción de ciudadano, de un ciudadano educado, que puede asumir obligaciones militares racionales conexas con la visión de responsabilidad civil y las posibilidades de la educación militar. Esto visto desde la antítesis de una aristocracia y su antítesis que con intereses particulares puedan a lo largo del tiempo ser un riesgo para las instituciones. Los escritos de Jefferson instan a que las consideraciones económicas deben prevalecer sobre los factores puramente militares. Lo tratado anteriormente se hace a modo de contrarrestar y con ello explicar o explicarnos las situaciones actuales dentro de las relaciones cívico-militares y su implicación no solo en el continente americano, sino mucho más allá de sus fronteras. Pues, a diferencia de la forma de organización militar inglesa, en el inicio de su conquista, la organización militar española confiere poderes y facultades solo a los capitanes generales.
para asumir las tareas militares, estableciendo un sistema centralizado de nivel jerárquico, eh, y no así un título civil de presidente o de gobernador, que tal autoridad poseía como la principal. Además, también se suma el hecho de que los cargos de presidentes gobernadores fueron por regla general ocupados por militares durante dicha época, lo que habría provocado que a estos les resultara más grato el uso del título de capitán general antes que el primordial y civil presidente gobernador. Esta diferencia de enfoques dan origen a la formación o vocación militar en los dos anteriores casos de una manera general que reflejan los escenarios existentes en la actualidad, en lo que son las relaciones político-sociales y político-militares, definiendo así de manera más general los caminos que éstas pretenden transitar. En gran parte de los países de la actualidad, no es un secreto que la fuerza militar ejerce tareas propias para las que fueron formados y que abusan de su poder, entorpeciendo las labores de las autoridades civiles. Eh, perdón. Esto en su propio beneficio o en beneficio de los políticos adinerados o de las clases dominantes que pueden pagar estos servicios o catapultarlos con favores a ascensos dentro de la propia institución. Ascensos para los cuales la mayoría de las veces no están capacitados ni militar, ni política, ni siquiera intelectualmente. En estos países se fomenta la idea de, en las clases más desfavorecidas e incluso en descendientes de clases altas caídos en desgracia, de que la carrera militar o la carrera política son el único camino para salir de una manera medianamente decente de la precaria situación propia y la de sus familias. Con esto no quisiera comparar ni dar por sentado la efectividad moral y el sentimiento de pertenencia y patriotismo de un sistema sobre otro. Solo hago énfasis en que las formas en que sus fundamentos pueden ir generando o degenerando todo este tipo de situaciones. Situaciones que realmente ya fueron vividas a lo largo de la historia de muchas naciones en el transcurso de la humanidad, incluso en la misma realidad de la nación norteamericana. Por tanto, siendo el problema actual y en una gran medida diferente, ya que desde la inteligencia artificial a las drogas, pasando por temas como la inmigración ilegal como arma de desestabilización, la necesidad de controlar fuentes de energía y hasta el control de desechos tóxicos, la humanidad está o se encuentra encerrada en un verdadero y altamente explosivo campo minado. Y para ello es pertinente no olvidar estas situaciones. En este mundo supuestamente globalizado o en vías de globalizarse, cualquier cambio imprevisible o diferente que altere el normal desarrollo de un pueblo o de una nación altera y alterará no solo a los pueblos vecinos, alterará su continente y por consiguiente al mundo entero. Eh, Situaciones como la vivida en la Venezuela actual, para comenzar con ejemplos claves y concretos, donde el poder militar en su inicio corrompe, persuade y se impone en el país, apoderándose del poder político y bajo una supuesta dupla, doblegar opositores y pueblo en general, encubriendo con ello su autoritarismo dentro de una supuesta legalidad política, para de esta manera conseguir apoyos de regímenes dictatoriales de corte militar para armar el país bajo la supuesta conjura de protección de un enemigo externo, cuando en realidad se arman y se preparan para combatir el único enemigo que tienen, que es su propio pueblo. Si éste decide reclamar su derecho,
lo más interesante desde el objeto, lo más interesante de esta situación, de este caso en especial, y que vale como objeto de estudio, pero tristemente desde dentro del acontecer del país, es cuando del ejercicio de la política se trata de la manera más perversa, esta clase política urge un ardid para cambiar el estatus militar y ser ellos quienes den las órdenes al estamento militar, pasando de ser quien las recibía a ser quien las ejecuta, quedando esta vez el poder militar infiltrado, espiado y desarmado en manos de una clase política vinculada a intereses políticos, comerciales, energéticos, de tráfico de narcóticos, en beneficio de empresas, de grupos y de mafias nacionales e internacionales y hasta de terrorismo internacional, llegado el caso, en favor propio o en favor de naciones afiliadas a su línea de pensamiento o sociedad económica. Como podemos apreciar, la situación antes mencionada deja de ser el terrible sueño de una nación afectada para convertirse en la pesadilla de un continente y, ¿por qué no?, en el insomne terror del mundo entero, como lo hemos podido observar, sobre todo con la actuación de determinada clase delincuencial a lo largo de tanto la América del Norte como la América del Sur. Y para nadie en la actualidad es un secreto la amenaza real que representa la nueva generación de armas dotadas de inteligencia artificial, ni el poder impositivo o persuasivo que pueden generar los países poseedores de estas tecnologías, y del uso que de las mismas puedan hacer los políticos para lograr que los poderes militares muevan sus fichas para conseguir esos fines. Fines que al día de hoy se encuentran y se concentran en la energía. De unos pocos días para acá hemos encontrado que ya dejamos atrás la inteligencia artificial que momentáneamente pasó de ser el mayor peligro para convertirse en un fin para lograr, bajo quién sabe qué medios, una fuente productora de energía y la manera de conseguirla. Para ello, la pintura vista en estos días está dibujada por países y grandes compañías tecnológicas, las cuales están diseñando plantas nucleares y ya no hablamos de nada eólico, nada solar para producir energía que necesitan todos los centros de datos en las próximas décadas. De hecho, Google y Microsoft consumen más energía eléctrica que muchos países, estando cerca de la cuota de países superpoblados. Estamos hablando de la próxima jugada, y esta jugada estará fundamentada en movimientos expansionistas como los vistos en los siglos pasados, fundamentados no en corredores comerciales ni militares, esta vez hablamos de energía. Y es que las herramientas de la inteligencia artificial generativa que actualmente forman parte de la experiencia cotidiana de los usuarios de Internet está llevando a las redes eléctricas locales a los límites de la capacidad de suministro, así como provocando con ello la evaporación masiva de agua dulce. Con esto como preámbulo, llegamos a un punto álgido. Estamos a las puertas de una nueva era, la era neoimperialista. Pues los líderes de potencias como China, Rusia y Estados Unidos, según Gideon Rachman del Financial Times, están comprometidos con la expansión territorial. Estamos entrando en una nueva era del imperio y el motivo, las necesidades energéticas. Eh, para ello, como conclusión, podemos hablar
que para nadie es un secreto que estamos en un mundo donde la corrupción y el deseo de poder no se sacian con el poder político, económico, legal o territorial, con cercenar las libertades que determina la población para someterlos y esclavizarlos desde manera física y mental. Ya no es tiranizar el país, ahora se ambiciona esclavizar países, hermanar miserias. La visión derivada de la ilusión de un discurso sobre la personalidad humana, libre, individual, soberana entre el bien y el mal, que últimamente hemos visto y que de unas semanas para acá se derrumba, hoy es solo retórica. Organizaciones políticas en la actualidad reeditan antiguos modelos políticos, sobre todo aquellos que hacen de la política, de esa ciencia del poder, su propia voluntad, al influir sobre las voluntades de los demás, aun estando en contra de sus propios intereses. Como hablábamos al principio y como es el título de nuestra ponencia, el poder político y militar persuasivo o impositivo está o sometido ese poder político al poder militar o viceversa. Y ambos en una dupla, eh, como hemos podido observar, sobre todo en estos últimos casos, en estos últimos días, tratan de confeccionar un modelo o un plan que permita supervivencia en el tiempo y su desarrollo en base a esto. Y el desarrollo últimamente está enfocado en base al progreso de la carrera que inicia eh, la nueva inteligencia artificial que se ha desarrollado a lo largo de estas últimas 4 semanas y que la misma ha desarrollado y ha cambiado el panorama mundial con la necesidad de cubrir la energía de la cual ella precisa. Eh, Doctor Daniel, ha sido el final de esta ponencia por ahora. A todos ustedes deseo un feliz día, una feliz tarde, una feliz noche, recordándoles que para cualquier pregunta les dejo mi correo, frankelvis.com, filosofiadigital@gmail.com. Ha sido un gran honor, agradeciendo al Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital. Doctor Frank, Doctor Daniel, a nivel del directorio del instituto, colaboradores en el Perú y colaboradores en el extranjero, es un altísimo honor siempre contar con su participación desde nuestros inicios, desde la creación del instituto y ese diálogo abierto, franco y sincero que ha habido con usted. Tuvimos la capacidad de anticiparnos a todo lo que hoy en día estamos viviendo, siempre desde una posición científica, siempre desde una posición con propuestas, con planteamientos, y qué mejor el día de hoy de contar con usted, doctor Frank Elvis Contreras Varelas, de estos análisis que vive el mundo y que este año 2025 es muy importante lo que va a acontecer. Un altísimo honor, un privilegio para el directorio, colaboradores en el Perú y colaboradores en el extranjero, a este trabajo maravilloso que se viene realizando. Vamos a dar por clausurado este segundo ciclo año 2025 de seminarios internacionales. El título general, Inteligencia Artificial entre la filosofía y la política. El título de la ponencia, El poder político militar en la actualidad, persuasivo o impositivo, en una perspectiva de un conflicto con armamentos e inteligencia artificial. Siempre
a la distancia, un abrazo muy fuerte. Gracias, Tony, por igual. Domingo, maestro. Gracias. Gracias.